por así decirlo. ¿Me confirman si se está visualizando? ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, profesora, sí se visualiza. Sí, sí se Perfecto, ve. gracias. Bien, hoy vamos a ver nuestra evaluación primaria. ¿Se acuerdan la vez pasada? Hemos visto nuestro PAS, que son primeros auxilios, ¿no? De manera general, algo base, digamos, para todo lo que vamos a ver en estas 6 clases. Algo introductorio, como les decía, un repaso. Siempre, ¿qué es el PAS? ¿Se acuerdan? Proteger, primero, avisar y socorrer. Y en socorrer ya empezamos nuestra evaluación primaria, que es lo que vamos a ver hoy. En nuestra evaluación primaria justamente vamos a ver pues estos temas de conciencia, respiración y pulso, los signos vitales básicos que tenemos que tener en cuenta. No. Y justamente después de evaluar esto, si es que presenta o no, vamos a ver si es necesario realizar el RCP, como vamos a ver, si contamos con un DEA, que es el desfibrilador automático, si podemos utilizarlo, si de repente no es indicativo de utilizarlo, también vamos a ver qué tipos contamos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú o en México, como está una de las participantes, ¿no? Perdón, Aniceto, si no me equivoco. Entonces, tenemos que ver todas esas características que debemos tener en cuenta. Entonces, recuerden, nuestro PAS es lo primero, proteger nuestra área, proteger a la víctima, proteger nosotros mismos siempre para no salir pues una víctima más, ¿no? Avisar, paralelamente no se olviden de avisar siempre a sus servicios médicos de acuerdo a su localidad, de acuerdo a donde estén, si es pues Perú, si es otro país, la región, si es Lima, si es Trujillo, por ejemplo en mi caso, etcétera, ¿no? Diferentes lugares que podemos tener número de bomberos, número de SAMU, que es la atención móvil, número de la ambulancia de los principales hospitales o clínicas de nuestra localidad, etcétera. Y el socorrer, que ya vamos a empezar justamente hoy. Esta valoración, recuerden siempre, nuestra revisión, vamos a hacer a la víctima de cabeza a pies, siempre teniendo en cuenta la cabeza, y vamos a empezar porque vamos a empezar viendo si está consciente, si de repente pues está un poco somnolienta la víctima, si nos va a responder, si es que tiene sus signos vitales. Empezamos por el cuello, ¿no? Lo que es el pulso, después vamos a ver si está respirando, vemos si su pecho pues sube, baja, si la respiración nos podemos acercar o poner nuestra mano cerca a lo que es la nariz, las fosas nasales, para ver si está respirando. Eso es lo más rápido que podemos hacer y cómo vamos a hacer esta evaluación. Como menciona acá este algoritmo, ¿no? ¿Está consciente? Perfecto. ¿Está despierto de repente? La persona, le vemos que se ha caído en la calle, ¿no? Vemos que alguien se cayó y vamos a auxiliar, siempre protegiendo, ojo, nuestro PAS. Vamos a auxiliar, pero está consciente, está despierto, pero tiene pulso, tiene respiración, pero ya vemos que tiene pues de repente un esguince. Ahí pasa nuestra evaluación secundaria, que es justamente para evaluar esas lesiones, ¿no? Y vemos si podemos o no podemos ayudar en ese tipo de lesiones. Si es que no podemos, solamente inmovilizamos, caso de fracturas, para que pueda llegar el servicio de salud. O si no, en todo caso, pues colocamos en nuestra posición lateral de seguridad, ¿no? Si es que no tiene ninguna lesión, por ejemplo, una fractura, ¿no? Si de repente fue una convulsión, entonces ya estamos valorando si tiene ya dejó de estar inconsciente, pero sí tiene respiración, tiene pulso, pero todavía pues está asustada la persona, ¿no? No le vamos a decir levántese, siéntese y ya hay que esperar o vamos al servicio de salud, no. Lo ponemos siempre de costado hasta que pueda ser atendida o venga el servicio de salud, o en todo caso lo podemos llevar, ¿no? En un carro, pero siempre echada y de costado, como se suele decir, ¿no? Lateral. Ahora, si no está consciente, justamente es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Si hay respiración, si hay pulso, lo básico. Y al ver una respiración, pulso, vamos a ver nuestra vía aérea. Si no está respirando, pues activamos, como ya se dice, ya activamos nuestro sistema de emergencia e iniciamos nuestra maniobra, que es lo básico, que en este caso es el RCP, que es lo que hoy vamos a ver, cómo vamos a realizarla, cuánto vamos a hacer por minuto, si es necesario o no las respiraciones con el tema del COVID que se dio, y en todo caso, pues en un niño, en un adulto, cómo lo voy a realizar, ¿no? Lo primero que vamos a ver es nuestros signos vitales.
Y puse estas diapositivas, digamos, en esta clase de signos vitales, porque quiero que tomen en cuenta de manera rápida, digamos, introductoria. Creo que alguien está con su audio, por favor. ¿Sí? Y bueno, de manera introductoria vamos a ver lo principal, que es pulso, lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación. Acuérdense que en estos casos, pues con el tema del COVID, ¿no? Lo normal para una persona adulta es mayor al 95-96%, pues acá en la costa, a nivel del mar, digamos, en la sierra, pues va a bajar un poco, no se asusten. Nuestra frecuencia respiratoria, cuánto estamos respirando por minuto, nuestra temperatura. Acuérdense que vimos casos, por ejemplo, un desmayo, por ejemplo, no comió, ¿no? Los escolares a veces cuando están ahí formando y están tiempo, pues, ¿no? En mis tiempos, pues sí, estábamos 1 hora, 2 horas ahí formados y a veces no se tomaba desayuno, se desmayaban, ponían pálidos, blancos, totalmente la temperatura baja, entonces lo necesario es abrigar. Pero en caso, por ejemplo, justo se dio esa formación, pero le dio una insolación porque mucho sol, también en ese caso, pues lo contrario, ¿no? Hay que mantener en un lugar fresco, por eso es necesario tener en cuenta la temperatura. Entonces, ¿qué son los signos vitales? Son el conjunto de las manifestaciones, lo que nosotros tenemos fisiológicamente y que podemos ver, por eso dice que es objetivo. Todo o que podemos evaluar en todo caso. Nuestro pulso podemos evaluarlo poniendo nuestras manos en lo que es la zona, por ejemplo, del brazo para ver el pulso radial, ¿no? Que ya lo vamos a ver cómo vamos a medir. En la parte del cuello, que es el carotidio, ¿no? Esos son los principales o lo que más conocemos, ¿no? En los niños, por ejemplo, ese braquial, que es en el bracito, que es el más intenso, digamos. Y todos estos son evaluables. La temperatura también, mi termómetro, si es el digital o si es el de mercurio o si es la pistolita. Mi saturación con nuestro oxímetro. También podemos ver las respiraciones, vamos a contar las veces que está respirando esa persona y generalmente siempre las respiraciones, recuerden que si las contamos en un minuto o de repente el cuarto pues de un minuto, la mitad de un minuto, después multiplicamos, tiene que ser de manera que no se dé cuenta la persona, porque inconscientemente vamos a manipular, digamos, el ritmo de nuestra respiración. Yo no puedo contar a mí misma, por ejemplo, porque voy a empezar a respirar más rápido o menos, entonces va a salir un valor que no debe ser. Por eso es necesario siempre cuando evaluemos respiración, acuérdense, de una manera inconsciente. Es decir, no le digamos, lo vamos a ver cuando su pechito está subiendo, bajando, o colocamos nuestra mano en el pecho diciéndole, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago es, le estoy midiendo su pulso, por si acaso, ¿no? Entonces, igual yo ya estoy aprovechando en medir la frecuencia respiratoria. La alteración de estos signos vitales obviamente nos va a dar pues un tema de una patología o de repente del tema de una urgencia o emergencia que se dé en el momento, que se da por una lesión del mismo órgano blanco, que puede ser cerebro, corazón, pulmones, riñones, etcétera, algún órgano, o una enfermedad que ya tenga de base, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera, otra enfermedad más que nos puede conllevar el hipotiroidismo, también las taquicardias que se pueden dar, ¿no? Y otras más que podemos suscitar muchas, en verdad, yo les puedo decir muchas enfermedades que nos pueden dar estos signos vitales alterados. Obviamente la ausencia pues de ellos, en especial lo que es la frecuencia cardíaca, nos va pues a indicar ya la muerte biológica, ¿no? De la persona. Por eso es muy importante tener en cuenta, lo primero es que tenemos que sentir el pulso, ver la respiración. No contarle en un minuto, sino sentirla, ver que está presente. Ese es para nuestra reanimación. Y lo otro que les he puesto acá es saber cuál es el valor normal en una persona. Si yo estoy en casa, quizás mi abuelito o mi abuelita pues se encuentra mal y me dice, hija, siento que mi corazón empieza a palpitar o siento que mi corazón está más rápido, lo siento más rápido, es lo que nos dice, ¿no? Entonces nosotros qué vamos a hacer es ver en un minuto, vamos a empezar a contar. Y es por eso que puse esta parte introductoria de los signos vitales, porque quiero que también manejen esos valores en casa, que es a nivel universal, y sepan cuándo es una emergencia. Si por ejemplo el abuelito tuvo pues 110 de latidos, ojo, si es una taquicardia, ¿sabes? Que no se le va a decir, no, abuelita tiene 110, no. Mejor hay que llevarte al hospital, mira, para que te den una pastillita o quizás no te duela, de repente te dan una pastilla o te van a poner algo en la vena, no sé, algo, hay que tratarlo mejor con el médico, ¿no? Siempre recuerden, uno de los principios es tranquilizar a la persona, ¿ok? Como menciona acá, los signos más importantes, que bueno, ya los he
mencionado, pero los que podemos pues ver a simple vista son el pulso, la respiración y la temperatura. También al tocar pues solemos ver, ¿no? En especial las mamás, las abuelas que dicen, tocan, o bueno, me toca mi mamá que me decía, pues, estás con fiebre, tienes 38 puntos, y yo le digo, pero ¿cómo sabes? Es la práctica, creo, ¿no? Que ya lo manejan ya. Entonces, vamos a ver nuestra frecuencia respiratoria, su propio nombre lo dice, es el número de respiraciones que vamos a ver por minuto. Recuerden, casi todos van a ser por minuto. La frecuencia cardíaca también son los latidos directamente del corazón por minuto. La frecuencia cardíaca es lo que evaluamos nosotros los médicos directamente con nuestro estetoscopio, el aparatito que ponemos en nuestros oídos y va directamente al corazón, ¿no? Y tenemos pues varios puntos para poder evaluar. Lo que nosotros evaluamos de manera rápida o lo que ustedes como socorristas van a evaluar es el pulso, porque van a verlo justamente el carotidio, que es del cuello, el radial, que es de la muñeca, y va a ver justamente el reflejo de ese latido. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son dos valores a veces diferentes, a veces la frecuencia cardíaca puede tener 2, 3 valores más que el pulso, es normal. Pero si yo, pues, en muchos abuelitos de repente les van a decir, tiene fibrilación auricular, no sé si han escuchado esa palabra, es porque es un ritmo, es arrítmico, es decir, mi frecuencia, yo estoy escuchando mi corazón y mi pulso lo comparo, no es igual. Mientras uno está pum, el otro no, o sea, no es equitativo el movimiento o el sonido de ambos, es por ello. ¿Okay? La presión o tensión arterial, que es la fuerza con la que se contrae, que es una contracción, una dilatación del mismo corazón, que le decimos sístole, diástole. Sístole se cierra, diástole se abre. Toma sangre, bota sangre, toma sangre y bota sangre. Tanto arriba como abajo, esos valores son importantes, sí, porque nos ayudan, pues tenemos que tener en cuenta esos valores para ver si hay una adecuada irrigación, si el corazón está latiendo adecuadamente, si de repente hay una alteración, hay que ver tema de válvulas, hay que ver tema pues de las mismas cámaras del corazón, que son los aurículas, los ventrículos, hay que ver el tema de las arterias, si de repente pues una persona que tiene triglicéridos, colesterol altos. Entonces, si es una persona flaca, ustedes han escuchado, pues, alguien flaco, ¿cómo puede tener los triglicéridos altos? Sí, ¿saben por qué? La grasa que nosotros, pues, comemos o todos los carbohidratos, pan, azúcar, el arroz, la papa, la yuca, etcétera, camote, todos esos carbohidratos que se desintegran después en grasa, como es flaco o flaca la persona, pues no se va a ir a nuestro tejido grasoso, ¿no? Porque no se tiene, sino va a ir de frente a las arterias, a esas paredes, y por lo tanto, pues, es mucho más peligroso, aunque no lo crean, porque muchas personas dicen, pero si está flaco, está flaca, ¿cómo va a tener los triglicéridos altos? No, si está flaco, no te saques análisis, estás bien, y no sé qué, no. En todo siempre yo les digo, de una manera preventiva, cada año hay que sacarse su evaluación médica completa, todos, ¿ok? Vamos a ver la temperatura, el llenado capilar, que vamos a verlo presionando nuestros deditos, que vamos a, las uñas, que vamos a verlo después en una imagen, y el reflejo pupilar, que en la clase pasada me preguntaron justamente de la linterna si alumbrábamos, ¿no? Ahí vamos a ver. Estos son los valores referenciales, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, acá menciono lo que es la temperatura. La temperatura, que es el grado de calor del cuerpo, lo cual nosotros empezamos pues a producir en nuestro cerebro. Hay una parte donde regula justamente la temperatura del cuerpo en base a nuestra alimentación, en base a lo que ingresamos, es decir, la alimentación, y a lo que botamos nuestros egresos. Nuestros egresos se refiere pues a la misma sudoración, se refiere pues a la micción, a las deposiciones, etcétera. Entonces, tiene que estar balanceado, ¿no? Para poder tener una temperatura adecuada. Cuando se ve alterada, con infecciones, con digamos, una alteración en el metabolismo, con algún tema, pues, de quizás de enfermedades bases, como vamos a ver, hasta tumoraciones, que también puede producir aumento, ¿no? de la temperatura. Lo normal en una persona adulta de 36.1 a 37.2 grados centígrados, recuerden, Celsius o centígrados, y es la temperatura que solemnemente medimos pues en la axila, ¿no? La más exacta se dice que puede ser pues mucho mejor es la bucal, a diferencia de la axilar, pero es lo más rápido que a veces podemos utilizar es la axilar, y además es en hospitales o clínicas, digamos que lo más higiénico, entre comillas, porque a todos ponerle pues el mismo termómetro en la boca es algo totalmente insólito, ¿no?
Entonces, algo que cada uno pues tengamos nuestro termómetro, que en algunos lugares con el tema del COVID se introdujo ese hábito, pero no todos lo tenemos, o a veces no hay las distancias. Por ejemplo, he visto puestos de salud donde pues no se tiene, o la farmacia, hay una farmacia para todo un pueblo, entonces es difícil conseguir esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener las variaciones? Como dice, y es algo que les voy a mencionar siempre, es el tema de la edad. Desde que nacemos hasta que envejecemos vamos a tener muchos cambios en cuanto a la temperatura y los demás signos que son la frecuencia cardíaca y respiratoria. Tanto el bebé como el adulto mayor son muy parecidos en muchas cosas, y yo sé que ustedes me van a dar la razón o lo están pensando ya en muchas cosas, si han tenido sus abuelitos o sus papás. En mi caso, pues mis papás han sido ya adultos mayores. Ellos, por ejemplo, tenían el tema, pues, aparte de sus enfermedades de base, ¿no? El tema que se les bajaba mucho la temperatura porque no regulan igual que nosotros, o el tema que si yo estamos en verano, por ejemplo, yo estaba pues con choro, con polo, y mi mamá pues no, estaba con su chompa, pero mamá, sácate, porque es que yo tengo frío. Y hay que entender a la persona de que es muy diferente su metabolismo. Un adulto mayor, la temperatura es mucho más baja que la de nosotros. Y por más que ustedes le toquen, pero estás con la temperatura normal. No, es que ellos están metabolizando y ustedes le van a medir y van a ver que tiene hasta 36, nada más de temperatura. Y van a decir, pero ¿cómo es posible si estamos a 40 grados de...? Pero sí, su metabolismo es otro. Y es justamente acá donde les menciono, el nacimiento existe un descenso. ¿Y por qué? Cuando nosotros nacemos, recuerden, pues estamos en un ámbito acuoso, ¿no? Estamos en la barriguita de la mamá, estamos respirando por medio del agua en sí, estamos en medio del agua, es como si fuera una piscina, y cuando nacemos, ese cambio de ese hábitat al cambio del aire, la temperatura baja. Es por eso que ustedes han visto que rápidamente los frotan cuando nacen, se les lleva a la incubadora o a un lugar donde haya una luz rápida, un foquito cerca para que abrigue, la ropita ya está abrigada, y se frota para poder esa fricción dar calor y nuevamente pueda aumentar esa temperatura. Los bebés cuando nacen, y en especial los prematuros, si digamos está mucho tiempo expuesto a esa temperatura o a ese cambio, pues les da hipotermia y es muy peligroso porque eso los puede conllevar hasta una sepsis y otros signos pues de otras enfermedades que son mortales a veces. Entonces, por eso es necesario la frotación que hacen en los bebés. Entonces, ustedes lo han visto y está cerca una luz. Mientras vamos creciendo, va aumentando. En la adolescencia en especial aumenta porque empezamos con los cambios hormonales. En especial las mujeres, pues que tenemos el tema de la menstruación, pues también cambia, aumenta en esos casos, ¿no? La temperatura, 1 grado, 2 grados a veces cuando justamente llega este cambio mensual, ¿no? Y en la senectud, adultez mayor, pues como les había mencionado, disminuye también. Ahora, que aparte de la edad o enfermedades que nos pueden llevar a la variación de la temperatura, también es el tiempo o en el día, ¿no? Por ejemplo, entre la 1 y las 6 va a haber un aumento, digamos, de 1 o 2 grados por lo menos en nuestra temperatura basal. Si yo, mi temperatura, por ejemplo, no de 36,5, justo a las 3 de la tarde, va a ser de 36,7, 36,8. Normal, no se preocupen. Pero si ya pues empieza a ser 38, 38,5, no, eso ya no es normal. Y los descensos que se van a dar generalmente en las noches, pues en los amaneceres, ¿no? A las 12 del día y a las 12 de la noche, perdón, y a las 5 de la mañana, que son los de menos temperatura ambiental hay, por lo tanto la corporal también baja. La frecuencia del pulso, ¿cuál es aquella? Que les había mencionado, que es el pulso, el latido cardíaco, que vamos a tener en cuenta también desde que estamos en formación, embrión, feto, nacimiento, hasta que pasamos a ser a niños, adultos y ancianos. En el embrión es de 150 latidos por minuto, en el feto o recién nacido suele ser desde 120 hasta 160 latidos por minuto. Si es menos o más y hay un sufrimiento fetal, que les decimos. En el adulto, en los niños antes de saltearme, pues suele ser hasta 100 latidos por minuto. No se preocupen, pues en los niños de 3 años a veces dicen, mi hijito está con el corazón acelerado, tiene 90 y pico, pero si yo llego a eso ya está taquicardia. No, señora, tranquila, no, es normal. Su niño tiene 3 años, su metabolismo es diferente, su fisiología es diferente, ellos tienden a tener mayor ritmo. Okay.
Ojo, que si ya pues su latido empieza a ser 50, eso sí no es normal, ¿no? En el caso de un niño. En el caso de un adulto también. Lo normal es 60, 80 latidos por minuto. Si yo tengo menos de 60, significa pues que tengo una bradicardia, es un signo. Y si es mayor, pues ya de 100 a más, empezamos a tener a pensar en una taquicardia. En los ancianos suelen ser 60 latidos por minuto, suelen ser disminuidos, recuerden, empieza a disminuir. Ahora, en los adultos mayores o ancianos empieza a disminuir. Yo les digo, siempre hay que tener en cuenta esa base de 60, ya 59, 58, pero si me empieza a bajar más, entonces, ojo, hay que hacerlo ver por cardiología porque necesitamos ver si hay un tema de que el corazón necesita de repente un marcapaso. Entonces necesitamos evaluar. Si de repente hay una válvula que esté mal, también necesitamos evaluar. Se le hace ecocardiograma y un sinfín de exámenes para poder ayudar a evaluar eso. Recordemos que el corazón tenemos como varios foquitos, siempre les digo para que lo sepan, ¿no? Un foquito al inicio, que es nuestro foco auricular, digamos, después baja acá, que está entre las dos aurículas y ventrículos, después baja y después hay acá como que una luz general que se llama de His, ¿no? Mientras estamos jóvenes quizás van funcionando todos los foquitos, pero vamos avanzando de edad y este se fue malogrando. Y ya no funciona ese, sino funciona este. Y justamente este ya no va a ser pues 80 latidos, sino va a bajar hasta 60 latidos. Pero ya va bajando al otro foquito y ya va a 50, 40 latidos. Entonces significa que estos dos ya no funcionan y necesitamos una máquina extra para que nuevamente el corazón empiece a tener sus latidos normales, ¿no? De una manera pues rápida, digamos que hasta yo lo entendí cuando estudiaba pues esta anatomía y fisiología en el corazón. ¿Qué factores me van a modificar? Como ya les mencioné, es la edad, por eso estamos viendo los latidos en bebés, es más, y vamos disminuyendo hasta la adultez o hasta el adulto mayor, ¿no? En el sexo también, por ejemplo, como menciona acá, es más lento y de menor frecuencia en los varones que en las mujeres. Hay que tenerlo en cuenta también, es muy importante porque a veces llegan, pues, ¿no? Esposo, esposa, y dicen, la esposa dice, pero a mí es normal 88 mi latido cardíaco, porque a él es menos, entonces está mal y tiene 65, ¿no, señora? Es normal, ya se le empieza a explicar, ¿no? Hay que ver la edad, hay que ver los factores, pero si es necesario análisis, pues se le hace todos sus análisis. Otro de los factores es la actividad física o emocional. Mientras realizamos ejercicios, no sé si ustedes mismos se han medido, si tiene, algunos se tiene pues como un reloj, ¿no? En el que se monitorea la frecuencia cardíaca. Entonces estamos haciendo ejercicio, gimnasio, corriendo, caminando, el ejercicio que ustedes realicen, y van a ver que empieza a subir 100, 105, 110. No se asusten, es normal. Mayor metabolismo, el cuerpo está sudando más, está haciendo más ejercicio, por lo tanto, pues va a ser lo que la frecuencia por el corazón va a tener que irrigar más, por eso mismo. Y la actividad pues emocional también, si yo tengo un factor estresante, si yo tengo un factor depresivo, si yo tengo un factor pues digamos que algo me asustó en el momento, obviamente pues sí me va también a producir una taquicardia o una bradicardia, dependiendo de la situación, ¿no? Y enfermedades que vamos a ver como cuáles. Bueno, la misma fiebre, si nosotros tenemos, recuerden, 38.5 a más y es fiebre, nuestro latido va a aumentar, ¿no? Va a aumentar de 100 de 100 a, por ejemplo, yo tengo 39 grados de temperatura, mi pulso va a aumentar pues 110, de repente 105, es normal porque va uno con otro. El metabolismo del cuerpo, recuerden, temperatura, pulso, y va a ir uno con otro, ¿no? Mientras más el cuerpo esté gastando energía, en este caso, pues por la misma fiebre, pues el cuerpo va a realizar más movimientos cardíacos para poder compensar todo. ¿Qué otras? Las infecciones, que por ende nos va a dar fiebre. Caquexia significa la desnutrición, ¿no? Las anemias, insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Bueno, la anemia, recuerden, pues menor hemoglobina, la circulación o la irrigación, pues digamos que la sangre no va a ser lo suficientemente o no va a transportar el oxígeno como debe ser, y por tanto el corazón va a empezar a hacer mayor movimientos para poder compensar todo eso. Igual que la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso les mencionaba el tema de las válvulas o de las cámaras del mismo corazón. El infarto que nos puede producir a veces al inicio un aumento y después una disminución, o al revés. El infarto es una enfermedad, una patología que
La verdad que a veces depende en sí del individuo, depende de sus antecedentes, de su base y del factor que lo originó, ¿no? A veces hasta un propio susto puede dar un infarto en el momento. Un susto no te va a producir una taquicardia que a veces pues no llega a 110, sino llega más, 120, 150 y después empieza el dolor y todos los síntomas que puede producir este infarto. ¿No? Otras enfermedades como el hiperparatiroidismo o el hipotiroidismo también, el hipo, que es aquello donde hay una taquicardia generalmente, ¿no? Y empiezan a sentir como palpitaciones, que el corazón empieza a hacer más fuerte su intensidad, digamos, de su pulso. Recuerden, como ya les había dicho, la bradicardia que es menos de 60, la taquicardia es más de 100. ¿Y cómo vamos a comprobar este pulso? Si ven acá, tenemos dos, ¿no? Los que más utilizamos y lo que vamos a utilizar en estas evaluaciones, en la evaluación primaria, para ver si realizamos o no el RCP. Lo primero es el pulso carotídeo. El pulso carotídeo ustedes van a ver en su cuello, yo quiero que hagan un triángulo, el músculo más largo que tenemos, pues, o el músculo de nombre más largo en sí, más difícil, el esternocleidomastoideo, así lo decimos hasta en trabalenguas a veces al inicio. Miren, su orejita va a ser como una línea diagonal hacia abajo, hacia el cuello. Van a tocar ustedes en medio la tráquea y van a hacer una línea también. Justamente ahí va a estar el pulso carotídeo. Quiero que ustedes mismos empiecen a palpar su pulso para que sepan cómo van a encontrar. Lo primero, siempre cuando nosotros vamos a aprender algo, siempre hay que aprender en nosotros mismos para poder realizarlo después con los demás. Entonces, ustedes mismos quiero que palpen su pulso carotídeo para que puedan decirme sí o no, lo palparon, sí, lo encontré, no lo encontré, que es lo más fácil, ¿no? Que está justamente en el cuello. Recuerden, como vemos acá, son estos dos. Pueden ser de los 2 hasta los 3 deditos. Nunca este dedo pulgar o el dedo gordito que le decimos nunca. Siempre tienen que ser estos 2 o 3 dedos, ¿ok? ¿Por qué no el pulgar? El pulgar tiene un pulso por sí solo que nos va a confundir si nosotros empezamos a palpar este pulso. Entonces, tocamos con estos 2 o 3 dedos. Ustedes mismos, yo quiero que lo hagan en casa o donde estén ahorita presentes escuchando la clase para que puedan palparlo, ¿ok? Van a palpar ese pulso, si quieren su derecha o su izquierda, si tienen a alguien al lado, un niño, un adulto, un niño mayor de 5 o 6 años, o un adulto mayor, háganlo también para que puedan palpar y puedan ver si pueden rápidamente llegar a palpar ese pulso carotídeo. ¿No? Pueden hacerlo sentado, puede hacerlo echado, no hay ningún problema. En este caso, ahorita, lo que quiero es que palpen, que sientan ese pulso carotídeo. ¿Ok? Entonces, es ese justamente que se encuentra en el cuello, que es el que vamos a utilizar, recuerden, en toda la evaluación. Ahora, ¿qué pasa, doctora, si yo tengo a la persona que se ha quemado justamente esta parte? ¿Y cómo lo voy a palpar? Ojo, sí. O uso mis guantes y voy a presionar un poquito más para encontrar el pulso, porque tiene que estar sí o sí el pulso carotídeo, o me voy al pulso radial. El pulso radial, también justamente del dedo gordito del pulgar, lanzamos una línea hacia arriba y ahí va a estar nuestro pulso radial. Siempre 2 o 3 dedos, pálpenlo ustedes mismos, y si alguno de ustedes pues le han puesto de repente una vía, o le han puesto pues medicamentos endovenosos, ustedes habrán visto que las enfermeras les colocan ahí, ¿no? O ahí o cerca, o bueno, en la misma mano, es donde le colocan a veces la medicina. Entonces quiero que palpen, quiero que sientan justamente. Estos de adultos o de niños de 6 a más años, porque es lo más fácil que podemos encontrar. Pero ¿qué pasa si tengo un bebé? En el caso, como vemos acá en esta imagen, en la primera, lo que utilizamos es el pulso braquial, que es justamente en la parte del bracito, cerca a la axila. Ahí vamos a poner nuestros 2 o 3 dedos. Miren cómo está en esta cara interna, perdón. Es decir, en la parte de adentro del brazo, cerca a la axila, 2 o 3 deditos, y ahí vamos a poder palpar ese pulso. Recuerden que en los bebés, perdón, es muy diferente. El pulso carotídeo sí lo podemos encontrar, pero el que más se recomienda justamente es el braquial. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tema de la presión arterial. El tema de la presión lo he tocado como un tema de hipertensión porque son los casos que más se presentan y siempre en los grupos anteriores me mencionaban, ¿no? Del abuelito, la abuelita que tiene presión arterial. ¿Qué hago si
tiene, obviamente pues hay que hacerlo evaluar por el médico especialista, medicina interna, medicina familiar o cardiología, o su médico de cabecera, quien lo ve, pues para poder indicarles si realmente es hipertenso o no la persona, qué medicamento necesita. Nosotros como médicos siempre hacemos como una escalerita, o por lo menos yo siempre me he guiado de una escalerita para todo, empezando desde lo más básico o digamos de lo que más me protege en el caso de la presión arterial, que me protege riñones, no sé si han escuchado el nombre de enalapril o captopril, que son los medicamentos que utilizamos como inicio. Después empezamos con otro medicamento o lo asociamos, unimos con otro medicamento. A veces con un diurético le decimos, porque la persona ya no está miccionando, orinando bien, entonces le agregamos este medicamento, ¿ok? O a veces pues le agregamos otro medicamento, etcétera, vamos viendo, pero es de acuerdo a una escalerita. Por ejemplo, según el AJA, que les había mencionado la vez pasada, me preguntaron una fuente fiable, en el caso del corazón, pues es justamente la American Heart Association, que es el AJA, que es lo que nosotros, o yo siempre me he guiado para lo que es RCP, para ver lo que es la presión arterial, todo lo que tenga que ver con el corazón, siempre está actualizado. Bueno, la última de este año pues está en inglés, pero la pueden pues bajar de repente si no hay una fluidez con el inglés, pues traducirla, pero estos son los valores que estamos manejando hasta ahora. Lo normal, recuerden que es menos de 120, la sistólica es otra de las cosas, sistólica es la parte de arriba, diastólica la parte de abajo, ¿ok? 120 sobre 80. Cuando empezamos a tener valores ya normales, es decir, que está elevada la presión y empezamos a tener como que una alerta, cuando la presión empieza, ya estamos en un nivel 1. De 130 a 139 o abajo ya está de 80 hasta 89. ¿Ok? Entonces ya tenemos que estar, ojo, tenemos que estar viendo si descartamos o la presión arterial. ¿Ok? Me salté esta, perdón, que es la elevada de 120 a 129, y acá suele ser pues de 80 a menos. La elevada a veces se presenta en situaciones de estrés o en situaciones de ansiedad, situaciones pues emotivas, como muchos lo dicen, tuve la hipertensión emotiva, y escuchar también la diabetes emotiva, etcétera. Por ende, estos diagnósticos no existen de manera, digamos, médica o de conocimientos que tengamos nosotros, pero existe el factor que lo origina, que es el emotivo. Okay, que obviamente pues después de tener ese factor o ese desencadenante va a retornar a lo normal, ¿no? O puede concentrarse en este caso pues en una elevada que después ya va a ser normal. Pero no va a llegar a tener pues una presión todos los días de tener 130, después de repente 140 sobre 90, no. Ya eso ya no es algo pues que se dio por una emoción. Entonces acá vamos a tener desde el nivel 1, el nivel 2, hasta el nivel 3, o el nivel ya que es de una crisis, de una emergencia hipertensiva, que significa ya que arriba es más de 180 y es abajo más de 120. Ojo, si yo tengo 180, 90, ya estoy hablando de una crisis hipertensiva, ya estoy hablando de una emergencia hipertensiva. Si yo tengo, por ejemplo, 140, 130, o 140, 120 o 150, 120, ya, estoy hablando también. Tengo que tener uno de estos valores para ya saber si yo tengo pues 180, 120, ya sí o sí pues es una emergencia hipertensiva y es una crisis hipertensiva que sí o sí tiene que ser manejada en un centro hospitalario para que se haga la solución rápida, ¿no? Y no se llegue pues a un tema de un infarto, una angina o una insuficiencia, un derrame cerebral, etcétera, lo que se pueda dar las consecuencias. Entonces, ¿la hipertensión qué es? En sí, como les menciono, es esta patología que he querido mencionarlas, porque la que más he visto en muchos casos en casa, en las casas en especial con sus familias, es la patología crónica, es decir, de larga data, de años, meses, en la que los vasos sanguíneos tienen una presión, una tensión alta, muy alta. ¿Y por qué pueden estar dañados? De repente por un tema de lo que más vemos es el tema del colesterol, de los triglicéridos, que suelen pues estar aumentados y con el tiempo ya tienen esta consecuencia. Los vasos no tienen ese calibre, digamos, esa abertura normal para que la sangre pueda fluir y empiezan a cerrarse más y obviamente pues la tensión va a hacerse mucho peor.
Es como si tuvieran una manguera, ¿no? En la manguera, cuando nosotros estamos regando nuestras plantitas, es a chorro, ¿verdad? Lo normal. Pero si empezamos a dejarla ahí y no hacerle la limpieza, o como todo en casa tenemos que hacerle mantenimiento, de repente lo dejamos en el jardín, simplemente desenchufamos, lo sacamos y lo dejamos ahí. Se va llenando de tierra, de barro adentro, pero ya es sólido. Por más que abramos el caño y lo pongamos en la manguera, esa parte del calibre de nuestra manguera se redujo. Se redujo porque alrededor se hizo tan sólido la tierra, el barro, que no lo deja pasar. Y ustedes mismos van a comprobar, ¿no? Enero del 2022, del año pasado, el agua pues corría fácilmente. Diciembre de 2022, apenas. Y a veces dicen, no, pero el agua abre todo el caño, abres todo el caño y está pues apenas. Entonces, es por ello que también hago esta comparación para que tengan en cuenta el tema de la alimentación, que es muy importante, ¿no? Y que lo vamos a ver a continuación. Afecta aproximadamente un tercio de la población y eso que es más, actualmente es más, porque el tema de los snacks, el tema de las comidas rápidas, los fast food, que ahorita vemos, ¿no? Del Kentucky, McDonald's, la pizza, las hamburguesas, etcétera, que tienen grasas trans pues mucho más aumentadas y con ello esta patología lamentablemente está aumentando. No le digo que no lo coman, ojo, hasta yo lo hago y es lo normal, pero de manera moderada, ¿no? Un día sí, y después, pues, a la semana, mi alimentación, mi ensaladita, que va a ayudar a bajar, el choclo, todas esas cositas que nos va a ayudar a disminuir este riesgo, o estos niveles de las grasas trans o las grasas malas, el colesterol malo. Se le conoce como a la hipertensión arterial como el asesino silencioso. Lamentablemente esta enfermedad nos va haciendo daño, lo que es corazón, arterias, cerebro, riñones, ojos, la retina, y poco a poco vamos viendo que realmente tenemos esta enfermedad. Muy pocos suelen medirse la presión, muy pocos creen en que la hipertensión existe y piensan, como les mencioné hace rato, que se motiva. Yo tengo, que trabajo para una empresa, por ejemplo, pacientes de que tienen el diagnóstico dado por el especialista, cardiólogo, pero se les llama a hacer su seguimiento y dicen, no, yo no tengo esa enfermedad, no sufro, así que no, y no lo aceptan. Ya cuando llega a un término, pues digamos, que ya el paciente pues está con el dolor, con el problema, que el riñón de repente uno ya no funciona adecuadamente, es ahí cuando dicen, oye, sí, sufría, mire, no tomé las pastillas, solamente tomaba mis hierbitas o solamente mi dieta. No, es todo, es todo mezclado. Es mi cambio de estilo de alimentación, mejorar mi estilo de vida, más mis medicamentos que mi médico ya me indicó. Ojo, ¿ok? Para no tener este asesino silencioso, para no llegar a tenerlo en nuestras vidas. Y como mencioné, pues se desarrollan estos problemas que son los órganos blancos que más atacan, ¿no? Que es corazón, cerebro y riñón. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener y qué síntomas nos produce? En muchos casos, muchas personas llegan y me dicen, tengo dolor de cabeza, zumbido de oídos, el zumbido es como una abejita, ¿no? Como un mosquito que me dice, ese es el zumbido de oído. Muchos hasta sangrado nasal, cuando viajan a la sierra en especial, dicen, ¿no? Sangrado por la nariz y me dio un dolor de cabeza terrible, pero es por la altura, ya se me pasó. Y yo les pregunté, ¿me diste la presión? No, pero se me pasó, me tomé mi pastilla para el soroche, bueno, acá en Perú le decimos así soroche al mal de altura. Ah, ok, ojo, entonces lo que yo hago es, toda una semana es mandarles a medir la presión, para ver si realmente hubo una repercusión cuando subimos altura. ¿Qué factores vamos a tener? Desde los genéticos, papá, mamá, tíos, abuelos, etcétera, tuvieron hipertensión. Ah, bueno, yo tengo mayor predisposición, en especial los abuelos hacia los nietos. Sobrepeso y obesidad, ojo, la alimentación. Enfermedades vasculares, diversas enfermedades que podemos tener, desde las vasculitis, que propiamente enfermedades vasculares, hasta las enfermedades renales, que también nos pueden producir después un problema de presión. Porque justamente en el riñón está la angiotensina, digamos que es la que proporciona o la que nos hace que la presión sea normalizada, ¿no? La alimentación inadecuada, que justamente conlleva su sobriedad y obesidad. La inactividad de vida sedentaria, por eso al menos 30 minutos de caminata. Caminata bien, o sea, a las caminatas yo me refiero a no caminar al trabajo apurada y me voy ya me hice tarde, no. Caminata me refiero es, si quieren regresando de trabajo a casa, ¿no? Caminar bien, o sea, ver mis pasos, sentir mis pasos y respirar. Inspirar,
tomar aire y botar aire. Esos son una caminata adecuada a mis 30 minutos, ¿ok? Otro de los factores, pues el uso excesivo del tabaco y el alcohol. Todo en exceso es malo, todo. No les voy a negar, pues, una vez a las 500 que hagan su brindis o etcétera, tabaco, pero no, pues, seguido, pues, el tabaco y el alcohol es malísimo. El tabaco en especial, bueno, yo sí soy enemiga de este producto porque con el tiempo, pues, daña, con el tiempo no inmediato, daña muchas cosas, desde pulmones, el tema de la presión, tema de corazón, tema del cerebro, colon. Muchas personas han venido con cáncer de colon o problemas similares por el tabaco. Preguntamos antecedentes, preguntamos, ¿ha fumado? Sí, pero fumaba hace 20 años y ahora no fumo. ¿Y cómo fumaba? Todos los días una cajetilla. Ah, ok, ahí va, un antecedente, ¿no? El estrés, que pues ahora ya es nuestro factor número uno en casi todas las enfermedades, hasta del cáncer, que el estrés, pues, si no lo sabemos manejar, lamentablemente nos conlleva muchas enfermedades y muchos dolores, ¿no? Desde cabeza y esta enfermedad que es la hipertensión. Y lo que les mencionaba siempre, colesterol y triglicéridos altos por el consumo o la mala alimentación, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo diagnostico? Acá dice, ¿cómo sé si tengo hipertensión? ¿Cómo me diagnostico? ¿Cómo sé? ¿Qué voy a hacer en sí? La única forma es medirnos, y yo lo que les recomiendo siempre es una medida diaria, una medida regular, que lo vamos a hacer en un centro de salud o en todo caso, pues en farmacias a veces que suelen medir la presión, siempre háganlo con un personal de salud, ¿ok? O, perdón, o si en casa tienen un tensiómetro, el digital, que es lo que más utilizamos, ¿no? Que es de muñeca o de brazo, úsenlo y apunten para ver si que su base, su promedio de presión no sea elevado. 10 a 20 más, digamos, por ejemplo, el lunes me medí y tuve 180, perfecto. Lunes 110, 90, perfecto. Miércoles 100, 90, ya. Jueves, 130, 100, ok, a una. Viernes, 140, 100. Sábado, 150, 100. Entonces ahí ya voy, al final, el día lunes próximo, nuevamente me vuelvo al médico y me va a decir, bueno, estamos viendo tus medidas diarias, sacamos un promedio, y sí, mira, me saliste con un promedio de 130, 90, lo cual sí ya me indica un nivel 1. Entonces vamos a empezar, lo primero que empezamos es con nuestra, digamos, regulación, nuestro estilo de vida. Y después quizás con una medicación. Entonces, es necesario medirnos todos los días nuestra presión en el caso tengamos esta, digamos, esta duda de si tenemos o no hipertensión arterial. Si ustedes quieren medirse también en casa, pues perfecto. Yo les recomiendo que es una vez a la semana y apuntarlo siempre para ver cómo van. Pero si ya empiezan a hacer las medidas altas, pues se lo hacen todos los días. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra evaluación inicial o la evaluación principal, la evaluación primaria que realizamos. Esta evaluación primaria, ¿se acuerdan que es aquella que vamos a realizar en función de tres valores, digamos, o de tres signos que quiero que ustedes siempre lo tengan en cuenta, que es la conciencia, el pulso y la respiración? ¿Ok? Que vamos a ver, cuando nosotros vemos nuestro nivel de conciencia, de la manera de personal de salud, si hay acá algún personal de salud, ustedes van a ver que empezamos a ver si el paciente está despierto o no está despierto, si el paciente responde a la estimulación verbal, si el paciente responde a la estimulación dolorosa y si el paciente no responde completamente. Y esta es una manera como nosotros, el personal de salud, evaluamos el nivel de conciencia y tenemos pues un parámetro, digamos así, que es una escala que nos ayuda a ver, ¿no? Si abre los ojos al hablarle, si no abre los ojos, si de repente abre los ojos cuando le hago un estímulo doloroso, la peñisco, y generalmente el peñisco se hace en la parte del pecho, porque es la zona donde se recomienda, es la más sensible, digamos, en estos casos para valorar la conciencia. Si de repente le decimos mueve el brazo y si lo hace, pero si está abierto a los ojos, pero totalmente no hace nada de lo que le decimos. Entonces, vamos valorando eso para poder ver cómo está esta persona, ¿ok? El nivel de conciencia. Pero ustedes, de manera general, si no es un personal de salud, si es un socorrista, como todos,
Y siempre les repito a todos, todos tenemos que tener conocimientos de primeros auxilios, todos, sin excepción. Desde los niños, es más, los niños también deberían tener estos cursos de primeros auxilios, en algunos colegios sí lo hacen, felizmente, y tenemos que saber el nivel de conciencia, cómo lo vamos a evaluar en una persona que está en la calle, por ejemplo, vimos desmayado. Lo que desde la vez pasada les dije, vamos a hablar fuerte, gritar, si ustedes dicen, gritamos, señor, señora, fuerte, y tocamos los hombros. Al tocar los hombros ya es un estímulo, ¿ok? Si de repente estamos en casa y queremos evaluar más nuestro estado de conciencia del abuelito o abuelita que vimos que se desmayó, le decimos, abuelito, abuelita, no nos contesta, hacemos llamamos por los hombros o hacemos un estímulo doloroso que es en el pecho. Si de repente nos abre los ojos y empieza como que a balbucear, le decimos, abuelita, alza el brazo, lo alza el brazo derecho, alza el izquierdo, entonces ahí vemos, ok, no, el nivel de conciencia está alterado, ¿sabes? Hay que llevarlo al centro de salud. Hay algo acá, de repente es un derrame, de repente pues hay un tema en la cabeza, se golpeó, una hemorragia, etcétera. Entonces, estos son alcances que les doy de manera general para que sepan tanto en la calle cómo voy a actuar como en la casa, ¿no? En la calle es fuerte, llamada y los hombros. En la casa, si yo conozco a mi familiar, a mi paciente o a mi víctima, pues ya hago llamar fuerte, hombros y un estímulo doloroso, o le empezamos a decir, abuelita, alza el brazo, alza la pierna, sientes tu pierna, le empiezo a tocar, te va a decir sí, te va a decir no, etcétera. Es un poquito más de ayuda, ¿no? Vamos a evaluar, vamos a ver estas siglas, siempre les ayudo con estas iniciales, digamos, que es el CAB que se maneja, que ahora justamente es circulación, porque vemos nuestro pulso, vamos a ver la vía aérea junto con la respiración, es junto, porque en la vía aérea vamos a ver si está libre nuestra boca, si de repente tenemos un objeto que está produciendo justamente esta asfixia o atragantamiento, entonces vamos a hacer una maniobra. Si de repente pues hay un tema de respiración que está como que no se escucha bien o no está respirando, también vamos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, en la evaluación vemos circulación, que es el pulso, y vía aérea y respiración, que justamente vamos a ver lo que es nariz, boca, que esté libre, ¿ok? Antes Laja lo llevaba por un ABC, ¿no? O en inglés ABC, que significaba, lo primero veíamos la vía aérea, después la respiración y al final las compresiones o en sí la circulación, el pulso. Pero ahora sí ya se cambió. Compresiones significa la circulación, ¿no? CAB es circulación, apertura y de la vía aérea y buena respiración. Y en base a eso ya utilizamos nuestra cadena de supervivencia, la cadena que vamos a utilizar, que lo vimos al inicio, la clase pasada. Si recuerdan esta cadena de supervivencia de Laja en adultos, tenemos en cuenta nuestro paso, ¿no? El llamar, el auxiliar, y después viene ya la evaluación por el personal de salud, ¿no? Que ya es la desfibrilación, bueno, en el caso de nosotros sí podemos utilizar un desfibrilador automático, y el soporte vital efectivo, que como me pregunté la vez pasada, por ejemplo, el uso de medicamentos como la adrenalina u otros medicamentos que se pueden utilizar dependiendo de la enfermedad base que pueda tener. ¿Cómo vamos a evaluar la conciencia? Que es lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a evaluar al llegar a ver a una persona. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan? Primero gritar o decirle fuerte a la persona, ¿no? Señor, señora, o si lo conocemos por su nombre, y fuerte. No se olviden que la voz tiene que ser alta, fuerte, gritar, mejor dicho, gritar. No vamos a llegar con una vocecita y decirle, señor, señora, ¿está bien? O sea, no. Una, que puede ser que la persona sea un adulto mayor y no escuche bien, o puede ser una persona joven, quizás que ya tenga una alteración del oído, y dos, pues con la bulla de repente de la calle estamos y no nos va a escuchar peor. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo voy a auxiliar, obviamente, mi paz, zona segura, ¿ok? Avisamos y ya le vamos haciendo, pues, nuestra evaluación de conciencia. Tenemos nuestros omóplatos, nuestros hombros, ligeramente vamos a mover y vamos a decirle, ojo, ligeramente, levemente, suave, y le vamos a decir, señor, señora, está bien, señor, señora, o para que al menos nos diga sí, o sí, acá estoy, o no, o algo que nos responda, o al menos ver que los ojos sí los abre, que quiere mover la boca, de repente las manos, ok, entonces está consciente, nos está moviendo las manos, de repente es una persona que ponemos en todas las suposiciones, ¿no? Una persona sordomuda, sí le tocamos los hombros, pero nos empieza a mover las manos o los brazos quiere mover, nosotros decimos, ay, pero no habla,
no habla, entonces está inconsciente, no, ya no se está moviendo las manos, entonces significa que está consciente, pero hay que ver qué antecedentes, qué base puede tener, ¿no?, esta persona. ¿Qué más hacemos? Hay que tener en cuenta justamente lo que menciona acá, los movimientos que vamos a utilizar en los hombros, en los omóplatos, no hay que hacerlos bruscos, como les vuelvo a decir, porque puede haber una lesión cervical, puede ser que se haya caído y haya golpeado justamente o la base de las vértebras o la base del cráneo. Entonces, por eso es suave, suave y decirle fuerte, ¿no? Si no, se acuerdan que les mencioné pues el estímulo doloroso, ¿no? También en algunos casos se puede realizar. Si no existe ningún tipo de reacción, significa que la persona pues está inconsciente. Si yo por más que le muevo ligeramente, por más que le digo, señor, señora, le hice el estímulo doloroso y nada, está inconsciente. No hay respuesta, está inconsciente totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a hacer lo siguiente que vamos a evaluar, va a ser nuestro pulso y nuestra respiración. Pero en este paso de la conciencia, sin mover, pues por el tema de si hay una compresión, si hay un traumatismo cerebral, no lo movemos, ¿ok? Si nosotros estamos seguros, de repente en casa estuvimos con la abuelita o estuvimos con alguien presente en casa y vimos que se desmayó, pero se desmayó de una manera que no se golpeó el cuello o la cabeza, perfecto, entonces podemos colocar o podemos hacer nuestras maniobras. Pero si sabemos, he visto, por ejemplo, trabajadores, no utilizan su arnés y se cayeron colocando en el poste de luz, en el poste del teléfono, etcétera, y se cayeron, obviamente sí va a ser un traumatismo. Entonces ahí no lo muevo. Ahí sí nuestra zona segura, de hecho que van a tener conos, claro que toda empresa que se dedica a eso tiene que tener sus conos de seguridad, entonces, y generalmente son 2 o 3 trabajadores que van, entonces pedir, ¿no? También esas personas, esperemos que tengan conocimiento también de primeros auxilios, si no, recuerden siempre liderar, ¿no? Liderar y decir nuestro paz, aseguramos nuestro área con nuestros conos, decimos, ¿sabes qué? Comunícate por favor con los servicios médicos mientras yo hago mi evaluación. Siempre les recuerdo esto porque es algo que nos va a hacer día a día, ¿sí? Nuestra conciencia, entonces, empezamos comprobando la conciencia, como vemos acá, miren, esta persona, por ejemplo, le hace como que la parte de adelante, ¿no? Algunos lo hacen en los hombros, otros lo hacen acá en la parte de adelante, justamente del tórax. ¿Qué más podemos utilizar? Justamente les mencioné dos signos vitales, que uno es la reacción pupilar y lo otro que es el llenado capilar. Son, digamos, que evaluaciones que podemos hacerlo de manera extra. En el llenado capilar, vamos a ver una persona pálida totalmente o alguien que tuvo una hemorragia, ¿ya? Y vamos a presionar esto, la parte de las uñas, por eso es a veces importante tener pues despintadas las uñas, a veces, bueno, yo por lo que es médico pues tengo que tener las uñas despintadas y cortadas porque si no es más difícil pues no la evaluación. Y presiono, ¿no? Presiono. Si esto, ustedes mismos presionen su dedo, ¿ya? Y van a ver que se torna blanco. Entonces, suelten y tienen que cuenten 2 segundos, tiene que ser menos de 2 segundos que se vuelve a llenar otra vez de rojito. 1, 2. Si es más de 2 segundos, significa que hay un tema en la hemoglobina, o está disminuida o hay una hemorragia. En el caso, por ejemplo, que estemos evaluando a alguien, ¿no? Si ustedes mismos, por ejemplo, en casa se están haciendo y me van a decir, me comprimí y se demoró 5 segundos, ojo, hay que de repente sacarnos un examen de hemoglobina a ver si hay un tema de anemia o algo más, ¿no? A veces también se suelen poner azules. Acuérdense que si es azules es por una falta de oxígeno, que le decimos hipoxia. Entonces, eso también es otro signo. El reflejo pupilar, ¿qué es? Por ejemplo, acá vemos nuestras pupilas, justamente la parte central de nuestro ojito, el negrito que tenemos, ¿no? Ese negrito, nosotros hacer un estímulo luminoso con una linterna, suelen ponerse más pequeñito, o en este caso se hizo grande porque en este caso este paciente o esta víctima consumió drogas. Todas las personas que cocaína o esas drogas bases, pues se dilatan rápidamente estas pupilas y es lo que se va a ver. Entonces, por eso a veces va a haber taquicardia. ¿Hay infartos? Por eso sí, también hay infartos. Y suele darse la inconsciencia, pérdida de pulso, respiración, y necesito hacer mi RCP, pero yo ya sé que mis pupilas, miren cómo están dilatadas. Yo tengo mi celular, la mayoría de celulares ya tienen la interna, no le voy a hacer directamente al ojo, sino desde la parte de interna o la parte externa, siempre hacia acá. Así como está, si ven la manito, creo, de acá del
de donde estoy señalando, es de un extremo al otro extremo, nunca directo, porque en sí produce pues un desbalance, nuestras células, nuestra retina están, digamos, fabricadas, por así decirlo, para estar en luz y estar en oscuridad. Si nosotros hacemos ese estímulo directo, hacemos un daño al ojo. Por eso siempre es de un costado al otro costado y lentamente, ¿ok? Bueno, el pulso, como estábamos viendo acá, vemos acá, no se olviden su pulso y espero que hayan hecho en casa ver su pulso carotidio, sentir ese pulso de ustedes mismos, si hay una persona al lado, también sentir ese pulso carotidio para poder saber, ¿no? Cómo es, cómo voy a palparlo, cómo lo voy a sentir. Y es algo que siempre les digo, uno mismo tiene que sentirse para poder después hacerle a la otra persona. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a sentir el pulso, vamos a ver que sí haya. No vamos a contarlo en un minuto, como les había dicho. Lo primero que les dije, los signos vitales, es de una manera introductoria. Quiero que sepan cuánto tenemos por minuto como adulto, niño, bebé, nuestros latidos por minuto. Pero en el caso de una emergencia, si se desmayó, no vamos a esperar el minuto. Recuerden, la primera clase, mientras más rápido actúo, mayor es el nivel de supervivencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente sentirlo. Al sentirlo, ya sabemos de que hay pulso, sí o sí. Si no lo sentimos, ok, no hay pulso, no va a haber respiración, por ende empezamos nuestro RCP. Eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. Entonces acá, como dice, cabe existir el pulso, seguiremos efectuando la respiración artificial. Acá me menciona la respiración y es algo que les quiero decir. ¿Ustedes creen que con el COVID, pues, obviamente el AGE hizo muchos cambios, ¿no? El tema de las infecciones o de los contagios que se daba por COVID. Es por eso de que las respiraciones artificiales se dejaron como opcional. Puedes hacer tus 2 respiraciones o no las puedes hacer. Es opcional. Pero sí tienes que hacer sí o sí tus compresiones cardíacas, porque tienes que hacer que el corazón bombee esa sangre y la sangre lleva oxígeno. Sí o sí, mis compresiones y las respiraciones van a ser opcionales, no se olviden, ¿ok? Este caso menciona, por ejemplo, bueno, acá menciona el masaje cardíaco que vamos a hacer, si es que ya no tenemos el masaje cardíaco externo junto con la respiración boca a boca, en lo que nosotros le decimos RCP, la reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Si digamos el paro respiratorio ya está instaurado, o sea, ya sabemos que está un paro respiratorio y hacemos ya nuestra respiración boca a boca, siempre va a ser necesario, recuerden, hacer nuestra evaluación del pulso, de la respiración, y lo hacemos, recuerden esto, cada 2 minutos. Estoy evaluando y cada 2 minutos vuelvo a evaluar. Ojo, que si durante esos 2 minutos estoy haciendo mi reanimación, mi masaje y mi respiración boca a boca, en el caso de si lo hicieran, despierta en el minuto 40, digamos, estoy con mi cronómetro y mi celular, normal, ya, la persona ya despertó, lo coloco en mi posición lateral, de costado, y después espero a que lleguen los servicios de salud. No la voy a levantar y no voy a decir, no, está en minuto 40, tengo que terminar mis 2 minutos. No, no. Cada 2 minutos es mi evaluación, pero se despierta antes, normal, pero siempre en mi posición de seguridad, ¿ok? Este es el pulso carotidio, justamente estas imágenes que he puesto para que ustedes puedan ver de una manera más, digamos, que lo puedan ver cómo van a palpar, ¿no? Acá está la tráquea, es la misma imagen justamente, es la tráquea y acá al costadito el músculo, al costadito justamente, en los varones, por ejemplo, ustedes tienen su manzana de Adán, ¿no? Ahí nomás al costadito lo van a poder palpar, costadito un poquito más abajo. Vamos a presionar justamente como dice acá, y el pulso, ¿dónde vamos a encontrarlo? Como ya les mencioné, el carotidio, y lo otro, ¿se acuerdan que es el radial? Son los principales, perdón, el radial, son los principales que vamos a tener que tener en cuenta en un accidente. Ahora, ¿qué pasa? Como les digo, todos vamos a ver sus posiciones. Si esa persona justamente no tiene bracitos y el cuello se quemó, ok, estoy presionando con mi guante para sentir el carotidio, pero no lo siento. ¿Qué hago? Me voy a las principales de las piernas que van a ser el popliteo, que es la parte de atrás, y el femoral, pero el femoral es un poquito más interno, casi inguinal, ¿no? Entonces va a ser un poco más difícil porque es más interno. Entonces no vamos a poder palparlo muy bien. El que más les recomiendo pues el popliteo que se encuentra detrás de la rodilla, ¿no? Que suele ser palpable. Ustedes mismos, yo quiero que todos se empiecen a palpar. Recuerden que el pulso no van a poner solamente los deditos superficiales, hay que
presionar un poquito para poder sentir realmente el pulso, ¿ok? Acá le he puesto de una manera, pues, interactiva qué puntos vamos a encontrar en los diferentes sitios del cuerpo humano, ¿no? El popliteo, que es detrás de la rodilla, el pedial, que a veces, pues, en las personas diabéticas, por el pie diabético es importante tenerlo en cuenta, no se olviden, y otros puntos más. Y recuerden en los niños o en los bebés, en sí en los bebés, en los chiquitines de meses, es el braquial, nunca se olviden de eso, ¿ok? En la respiración, recuerden siempre, ya tenemos nuestros valores por minuto, pero cuando estamos viendo una situación de emergencia, vemos si realmente respira o no respira. ¿Y cómo vamos a verlo? Utilizamos estos tres sentidos, vista, oído y tacto. Vista, voy a ver si el pechito de la persona insufla o no, o sea, sube, baja, sube, baja. Oído y tacto, o me junto a esta persona, o sea, me apoyo, así como están viendo esta persona, su oído está escuchando si respira y está sintiendo también la salida del aire, o pongo mis dedos cerca de lo que es la fosa nasal, cerca de la nariz, para ver si bota o no bota aire, ¿no? Es una manera rápida de ver. Sentir, sentir y oír, ¿no? No se olviden de eso. Esta es la maniobra de la respiración, pero vamos a ver justamente en la maniobra de respiración, de la respiración boca a boca, que es parte de la RCP, cómo colocamos a la persona el cuellito, en este caso, ojo, no hay lesión cervical, no hay lesión de la cabeza, por lo tanto hago esta maniobra fronto-mentón, que lo voy a explicar, que elevo lo que es la frente, fronto, y mentón, también la parte del mentón lo elevo hacia arriba, la boquita va a estar abierta y a la hora de dar la respiración, tapamos las fosas nasales, tapamos la nariz para que la respiración vaya boca a boca. No voy a tomar aire yo y voy a inflar como si fuera un globo, no. Lo que voy a hacer es el mismo aire que yo tengo, voy a insuflar en la persona y voy a ver mientras hago esta respiración, mientras insuflo, voy a observar que el pechito realmente se insufla, realmente suba, ¿no? Boto aire, veo que el pecho suba. Esa es la maniobra que voy a hacer. Fronto-mentón. Al hacer esta maniobra fronto-mentón, a veces suele liberarse, porque la lengua a veces se suele, acá lo vamos a ver, acá, justamente la lengua, vemos que se junta, se desmayan o después de una convulsión, esta lengua se junta con la parte de nuestra interna, con la parte de la pared de la laringe, por donde respiramos, se junta y no deja que pase el aire. Por lo tanto, de repente decimos no hay respiración, no hay pulso, pero hacemos esta maniobra fronto-mentón, que es la frente hacia arriba, el mentón, abrimos la boquita y esto se soluciona rápidamente y entra el aire. Y después vemos que al hacer esa maniobra, antes de realizar nuestras reanimaciones, ya está respirando. Por lo tanto, si hay respiración, hay pulso. Ya no es necesario entonces realizar el RCP, ¿no? Este movimiento lateral de seguridad es el que les estaba diciendo, el PLS, llamado el de costado, que le decimos, ¿no? Y se cambia cada 30 minutos, no se olviden. Cada 30 minutos solemos cambiarlo siempre y cuando no haya una lesión, recuerden, de cuello o de cabeza, parte cervical, una manito debajo de la cabeza, la otra pierna flexionada, recuerden siempre esta imagen, ¿ok? Para tener en cuenta después de nuestra reanimación. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi RCP y a los 3 minutos, bueno, ya hice todo y despierta, es decir, la persona pues mueve los brazos y empieza a balbucear, ok, termino mi RCP, lo coloco de manera segura en mi posición lateral, en la manera de costado, ¿no? Derecha o izquierda, pero una posición lateral de seguridad hasta que lleguen los servicios médicos. La persona de repente empieza a hablar y decir, déjame levantar porque ya me siento bien. No, esperemos por favor porque puede haber alguna complicación. Recuerden que uno de los principios de los primeros auxilios es evitar las complicaciones, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, hicimos la maniobra fronto-mentón. Como les dije, es una maniobra básica, es una maniobra que simplemente realizarla de levantar la frente y el mentón, podemos hacer que la persona respire. Y ya salvamos la vida con esa simple maniobra, ¿ok? Esta imagen que he colocado acá es justamente para que tomen en cuenta que es ronquido, gorgoteo y estridor. Son sonidos anormales de la respiración, son sonidos que a veces su propio nombre lo dice, ¿no? Un ronquido, un gorgoteo como que, y un estridor suena como que no es una respiración que nosotros hacemos,
no es que fluye el aire normalmente de entrada y salida, sino que escuchamos como que ciertos ruidos agregados, y por lo tanto, cuando nosotros hacemos nuestra evaluación, ya tenemos que tomar esta respiración anormal, como ronquido, gorgoteo, como algo anormal. Por lo tanto, esa anormal ya significa que no tiene, porque tarde o temprano, o a los segundos, va a dejar de respirar. Y entonces sí empezamos nuestro RCP. Yo ya tengo una respiración anormal, una respiración tal como lo estoy poniendo acá, empiezo sí o sí mi reanimación, porque va a dejar de respirar en algún momento, porque es una respiración anormal. ¿Ok? Como les había dicho, esta es la respiración boca a boca, ¿no? Fronto, mentón, abrió, cerramos nariz, empezamos la respiración, viendo siempre que el pechito suba, baje en la respiración. En el caso de que la persona, como les había mencionado, el fronto-mentón es cuando la persona no tiene, o mejor dicho, cuando no tiene una lesión cervical, una lesión en el cuello o en la cabeza, es normal. Pero cuando hay una lesión en la cabeza, como les había mencionado, por ejemplo, de una persona que se haya caído de las escaleras, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta retracción mandibular cervical nos ayuda a tener el cuello estabilizado. No tenemos un collarín, ok, utilizamos nuestra mano. Nuestra mano para poder estabilizar el cuello de la persona, podemos colocarla así nuestra mano justamente abajo del cuello para tenerlo inmóvil, por así decirlo, o podemos colocar nuestras manos, quiero que vean esta tracción, justamente las dos manitos así, ¿no? Una a cada lado, y tener esa inmovilización cervical también. Es otra manera de inmovilizar. Si utilizamos el collarín, bueno, perfecto, utilizamos, miren acá le está haciendo, por ejemplo, la tracción, colocamos las manos justamente, acá lo tenía debajo de las orejas, sino que ya con la colocación del collarín se subieron un poco las manos, pero siempre para mantener inmóvil, ¿no? El tema del collarín lo vamos a ver más adelante, cómo vamos a colocar, si está echada la persona, si está sentada, porque a veces está en un automóvil, cómo colocamos el collarín, ¿verdad? Este es, por ejemplo, lo que les había mencionado de la epiglottis, de la lengua, cuando se juntan y causan la obstrucción, ¿no? Cómo hago mi maniobra, fronto, la frente hacia arriba, mentón, subo también, y esta es la otra tracción de la mandíbula, tracción cervical, que es, miren cómo colocamos las manitos debajo de la mandíbula, o debajo de la parte base de las orejas, y nuestros deditos, estos dedos de acá, el dedo pulgar, se encuentra en la parte final de la boca, teniendo así inmóvil totalmente la cabeza, para que después sigan con la atención la otra persona, si estamos con otra persona más, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nuestro RCP? Acá, por ejemplo, tenemos siempre mencionado nuestra cadena de supervivencia, que empezamos desde nuestro PAS, que vigilancia y prevención significa ver nuestra área que esté segura, el avisar, y empezar con nuestro S, que es de socorrer, ¿no? El RCP de calidad inmediata, el RCP que vamos a hacer en los primeros segundos que vamos a empezar después de nuestra evaluación. Persona que está inconsciente, no tiene pulso, no tiene respiración, RCP. Persona que está inconsciente, tiene pulso y sí tiene respiración, no RCP. ¿Okay? Eso es lo principal. Y bueno, esta desfibrilación rápida es la que vamos a utilizar con los dispositivos, que les voy a decir más adelante, y el soporte ya vital, pues cuando ya se da en hospital, ¿no? En un soporte pues avanzado. La reanimación cardiopulmonar, ¿cuál es la base o qué es lo que nos indica por qué hacerlo? Porque nos ayuda a mantener justamente esta función, a sustituir, digamos, la función del corazón de contraerse y dilatarse, ¿no? Y de irrigar a todo el cuerpo. Por eso es que mantiene la sangre oxigenada y circulando principalmente ¿a dónde? Al cerebro, que es lo principal. Bueno, extremidades inferiores y el resto del cuerpo, que es ya lo consiguiente, ¿no? Es importante, pues, es por ello, es importante la reanimación para mantener, si tenemos un periodo respiratorio o cardiorrespiratorio, mantener esa irrigación hacia el cerebro para no dar una muerte cerebral, que son los 10 primeros minutos, como les mencioné en la clase pasada. ¿Okay? El RCP, siempre tengan en cuenta nuestro PAS, tenemos que tener nuestro número de emergencia de la localidad, tenemos que empezar con nuestras maniobras, con nuestras compresiones, son de 100 a 120 por minuto, o en todo caso, si realizamos pues con el tema de las respiraciones, es un ciclo 30 compresiones, 2 respiraciones, 32, 32, 32. No quiero hacer mis respiraciones, ok, sigo 100, 120 por minuto, seguido, 100, 120 por minuto.
no menos, ¿ok? No menos y el ritmo tiene que ser igual. Y yo cuando hago mi reanimación tengo que contar. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, fuerte. Así como yo le hablé a la persona al inicio diciéndole, señor, señora, igual. 1, 2, 3, no dejar que otra persona cuente porque me voy a confundir. Y terminar al minuto, a los 2 minutos, sigo a los 2 minutos, perdón. Entonces, ¿cuánto van a hacer por 2 minutos? De 200 a 240 compresiones en esos 2 minutos en sí, que tengo que hacerlas seguidas. Evaluar y seguir si es necesario. Esto es algo que les mencioné justamente del AJA, donde pues el doctor que realizó los cambios, el doctor José Cabañas, mencionó algunos puntos claves, como es, primero, comprobar la capacidad de la respuesta, por eso es importante que todos tengan conocimiento de primeros auxilios, en especial de RCP. Llamar, bueno, en este caso menciona el 911 y lo puse en amarillo, porque en nuestro caso pues tenemos otros números, 106, 116, bomberos o SAMU, etcétera, ¿no? Y ellos mismos, nosotros ponemos en altavoz y nos puede decir cómo realizar. O a veces nosotros, como ustedes, ya van a saber cómo realizar, pero nos va a ayudar con una cosita u otra cosita más para recordar, ¿verdad? Nunca detenerse, recuerden, nunca detenerse en las reanimaciones, ¿ok? Decirle pues a la otra persona o que está avisando o tengo el celular en altavoz y paso a otra persona y tengo la ventaja de que estoy en un aeropuerto, una universidad, algo que tengo un desfibrilador, pues le digo, no, por favor, tráeme el DEA, tráeme el desfibrilador para que poder utilizarlo. Para administrar el RCP, nunca se olviden pues el tema de que vamos a ver las imágenes, voy a enseñarles un videito rápido para que puedan ver cómo es que vamos a hacer este tema. Puse esta canción, el ritmo, y eso lo acá tienen el link del video, en su clase, en el material de clase. Este video es algo que utilizamos a nivel general del AJA y en todas las clases, sea práctica, sea teoría, lo utilizamos para saber el ritmo. Realizamos 1, 2, 3, 4 y eso nos va a ayudar a tener un ritmo. Ustedes van en casa de repente haciendo limpieza, cocinando, trabajando, etcétera, escúchenla y les va a ayudar a tener ese ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, porque tiene que ser un ritmo, digamos, constante. Si yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no. El corazón, recuerden, es rítmico. Entonces necesito que ese ejercicio, esas maniobras, compresiones torácicas, compresión o masaje cardíaco, sea rítmico, sí o sí, ¿ok? Si la persona acá dice, por ejemplo, lo que menciona el doctor Coveñas, no pierdas tiempo buscando un pulso. Yo ya me fui, por eso es que les digo siempre, hay que practicar con uno mismo, mi pulso carotidio, pero veo que pues no lo logro palpar, me voy al radial, me voy al poplito, no esperen a buscar en los otros, ya en uno no lo tuve y veo que su respiración es agónica, como les había dicho, la respiración anormal, ya es una respiración que va a dejar de presentarse, por lo tanto, sí o sí, hago mi RCP ya. Sí o sí, recuerden mi RCP con esa respiración anormal, ¿ok? No te preocupes por la respiración boca a boca, es algo que les había comentado, sigo con mis compresiones 100 a 120 por minuto. No te preocupes por hacer daño a alguien, porque ya tengo mis conocimientos, lo voy a hacer. Hay muchas directrices o procedimientos, en especial en los trabajos, ¿no? Empresas. No le hagas porque te va a caer una sanción. No, hazlo. Desde el punto de vista humanitario, hazlo, porque ya tienen los conocimientos y ya les estoy dando a ustedes y ustedes van a transmitir a otros y a otros, ¿ok? No tenemos mover a la persona, por ejemplo, siempre y cuando, ojo, tengo pues que tener en cuenta si se cayó de las escaleras, etcétera, tener que ver cómo la voy a inmovilizar. Pues vamos a ver también esas maniobras. Pero si veo que pues una persona que se desmayó en casa, tengo que ver, siempre colocarla en una superficie, siempre he dicho una superficie plana, sea piso, la vereda, algo firme para poder realizar, si es necesario, mi RCP, ¿no? En casa, y es algo que acá justamente mencioné, es probable que la uses en alguien que conoces, porque el 70% de los casos de paros cardiorrespiratorios pasan en la casa, pasan en el hogar, justamente como les mencionaba, papá, mamá, abuelito, abuelita. De repente es alguien menor, tenemos que tener ese conocimiento básico, ¿ok? Aprender es sencillo, podemos ver varios videos y acá les he dejado el link justamente de estos videos y vamos a ver estos videos. El uso del DEA también, vamos a ver cuándo se utiliza y cuándo no. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, este es un cuadro resumen, casos de adultos, adolescentes, niños y en los lactantes, que son los chiquitines de meses, ¿no? Tener en cuenta, lo primero, nuestra seguridad
nuestro PAS, vamos a ver nuestro reconocimiento, es decir, si tiene pulso o respiración, vamos a detectarlo rápidamente, recuerden, menos de 10 segundos, no tengo que estar buscando en uno y en otro, me paso de 30 segundos, no, ya perdí mucho tiempo, menos de 10 segundos rápido, no hay, ok, no hay respiración, perfecto, empiezo mi RCP. Activamos y empezamos nuestro RCP, ¿no? Generalmente lo hacemos 32, tengan en cuenta simplemente esto, 32, son 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones, en todos, ¿ok? En todos siempre va a ser así. Ahora, si no quiero hacer mis respiraciones, entonces vamos a hacer 100 a 120 por minuto, nada más, no tengan en cuenta. En los niños, en los lactantes, 100 a 120 por minuto, no tengan otro valor más y ese es el único que vamos a tener en cuenta si no quiero realizar las respiraciones. ¿Cuánto es lo mínimo? 2 minutos, recuerden, es decir, vamos a realizar de 200 a 240. Profundidad en los adultos siempre va a ser 5 centímetros. Así como comprimo, voy a descomprimir lo mismo. No comprimo un poquito y voy a descomprimir bastante, no. Lo mismo, comprimo, descomprimo, lo mismo. En los niños y en los lactantes es un poquito menos, en especial en los bebés, suele ser pues 3 a 4 centímetros se suele dar, el AJA nos dice 4 centímetros. Y las manos, ¿cómo vamos a colocarlos? Que vamos a ver videitos, son 2 manos, recuerden su mano la mano que ustedes manejan más, digamos, en mi caso en la mano derecha, voy a colocarla primero, estiren ustedes propios, o ahorita estiren su mano derecha o la mano que ustedes manejan, ¿no? La mano dominante, van a ver justamente un taloncito en la parte de abajo de la mano, con la otra mano la abrazan por atrás, abrázenla y esa es la posición o ese es, digamos, cómo tienen que estar colocadas las manos. Eso es lo principal. En los niños puedo colocar las 2 o puedo colocar una. Y en los lactantes sí, son 2 deditos nada más. ¿Dónde lo voy a ubicar estas manos? Justamente. Las manos en los adultos va a ser justamente, ustedes palpen, o bueno, en los varones de las tetillas justamente van a hacer una línea horizontal, no imaginaria. Y justamente su esternón, que es el huesito que está en medio de las costillas, en medio de nuestro pecho, lanza una tira o una línea imaginaria vertical, justamente en medio de esas 2 líneas, ahí es donde van a hacer o van a colocar las manitos para hacer la compresión torácica. En el caso de las mujeres, en caso de embarazadas, en caso de los gorditos, a veces que es un poco más difícil, o por el tema de las tetillas es muy difícil, entonces vamos a ubiquen ustedes mismos su esternón, que es el hueso, recuerden que está en medio de las costillas, 2 deditos arriba, justamente colocan 2 deditos, y en la parte final, la parte de arriba de los 2 dedos, ahí es donde van a colocar la mano, ¿ok? ¿Cómo? Así. Esta es la mano, tórax, coloco mi mano dominante y la otra la voy a abrazar, ¿ok? Y esta es la posición como voy a colocar, ángulo de 90. No voy a doblar mis codos, recuerden, no doblo. Lo que voy a mover justamente es esto. Voy a presionar, voy a descomprimir. Comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo, pero es todo, ¿ok? Es la cadera. Tampoco voy a hacer que mi cabeza, bueno, para abajo, para arriba, para abajo, no. Todo esto es un eje, ¿ok? Vamos a verlo, por ejemplo, acá en este videíto que quiero que vean. Quiero que lo vean nada más, ¿ok? No voy a, quizás no hay sonido, así que no se preocupen, pero quiero que vean cómo lo hacen. Miren cómo va. Se pone al costado, recuerden, ¿ok? Ojo, esto es algo que también me olvidé comentarles, es ponerse al costado. Nunca es acá arriba, nunca es encima o nunca es por este lado. He visto videos en los que la persona se coloca acá encima y empieza a presionar acá. Ojo, no, ahí sí luego produce una fractura. ¿Bien? Estamos al costado y empezamos con nuestro paso. Vio la zona segura, llamo al servicio de salud. Allí en Estados Unidos, por ejemplo, mucho mencionan el DEA y acá también algunos lo tenemos. Miren cómo coloca la mano. Miren cómo coloca esta mano y esto es lo que les decía, la mano dominante y la otra lo va a abrazar. ¿Okay? Este video recuerden que lo tienen ustedes, ¿ok? Y miren. Esa es la maniobra o cómo vamos a tener que hacer justamente esta técnica, ¿no? Entonces, es
lo que les había dicho, de 100 a 120 por minuto, nunca es menos, recuerden, me cansé y tengo otra persona, les digo, por favor, sustígueme, estoy acabando 110, 111, 115, ok, pasa por favor al lado y nuevamente, y sigue, 100 a 120, ok. Comprimir y descomprimir igual, ok. Permitir una descompresión torácica después de cada compresión, nunca seguir pues 1, 2, 3, 4, pues, continúan las compresiones y que descomprimo nada, es decir, la actividad del corazón no estoy haciendo nada en sí, por eso es comprimo, descomprimo, ok. Reducir el número de pausas, es cansado, usted lo minuto. Y bueno, las ventilaciones que se pueden hacer de 2 cada 30, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones en algunos casos. Este es el uso de los desfibriladores, que en algunos casos se tiene acá en universidades, se tiene en los aeropuertos, que es lo que más he visto. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estos desfibriladores externos automáticos o los llamados DEA, que se da como una ayuda al realizar el RCP, que en algunos casos se puede utilizar, sí, como se dice acá. Estos dispositivos en sí ya nos dice todo lo que tenemos que hacer. Este es un ejemplo, ¿no? Este es un manual, digamos, uno que tenemos en cualquier lugar, que ya tenemos una imagen, cómo vamos a colocar el parche en la parte superior derecha y el otro en la parte inferior izquierda, porque simulamos la parte del corazón. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Justamente donde les mencioné, o donde deberíamos encontrarlo, en los lugares muy concurridos, pero lamentablemente pues no los encontramos, ¿no? Muy rara vez, y es muy cierto. Aeropuertos sí, universidades algunas, metros pues mucho menor, no sé, gimnasios no he visto, la verdad, cancha de fútbol sería muy bueno porque muchos pues los deportistas, ¿no? Son los que sufren estas descompensaciones a veces. Por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, este es un país un poco más desarrollado, tiene justamente su idea y acá al ladito tiene una imagen, ¿no? ¿Cómo realizo mi reanimación? Mi RCP, bueno, acá utilizo la respiración boca a boca, sigo mi RCP, uso mi desfibrilador y acá justamente lo tiene, ¿no? Al lado. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar? Y el mismo desfibrilador me va a decir, solamente en 2 casos, y yo sé que estos términos son difíciles, pero les va a decir, en una fibrilación ventricular y en una taquicardia ventricular sin pulso, que son las anomalías del corazón, del ritmo que se dan en estos casos. Y solamente el desfibrilador nos va a decir, detectando fibrilación ventricular, es aceptable realizar la desfibrilación, pero a veces nos dice, no se recomienda, existe asistolia, ok, entonces sigo con mi RCP nada más. El desfibrilador nos va a decir sí o sí porque tiene ya este manejo. Entonces, el DEA, lo primero, el mismo DEA nos va a decir colocar, o vamos a ver ahí en su imagen, colocar las palas autoadhesivas o los parches en el pecho de la persona, un adulto, si es un niño, colocamos uno adelante y uno atrás. Encendemos el dedo, tiene nuestro botoncito rojo de power, y después inmediatamente el mismo DEA, como ya están los parches, todo va a realizar el análisis. Y en el análisis nos va a decir, ¿no? Hay una fibrilación ventricular, que justamente es la actividad eléctrica, pues, que el corazón empieza a tener unas ondas, acá como lo dice, desordenadas. Empieza a ser rápida, hay una taquicardia, pero desordenada, y a veces suele ser una bradicardia, pues, muy desordenada, no es un electro normal. Y la taquicardia ventricular, pues, impulso ya es aquella donde uno de estos, digamos, del electro que tenemos normales no existe, y ya empieza una frecuencia muy elevada, una taquicardia de 200 a más. Ojo, estos dos son los casos donde se va a utilizar el DEA y el mismo DEA lo va a detectar y nos va a decir, porque lo está analizando. El DEA avisa, la descarga está indicada o nos dice si proseguir con la descarga o no proceder con la descarga, nos dice. O nos dice, pues, está indicada, no está indicada, a sus términos nos indica. Realizamos el DEA, realizamos la descarga, de repente no reacciona todavía, entonces seguimos con nuestro RCP. Si nos dice no está indicada, seguimos con nuestro RCP, ¿ok? Siempre con nuestra evaluación de nuestros signos, no se olviden, pulso, respiración. ¿Okay? Si ya tenemos respiración, tenemos pulso, colocamos a la persona en posición lateral de seguridad, PLS, recuerden siempre eso, ¿ok? Pero si no tiene respiración todavía, seguimos con nuestro RCP. Ventilación, compresiones o simplemente nuestras compresiones de 100 a 120 por minuto en 2 minutos seguidos y siempre realizar nuestra evaluación.
Como les había dicho, niños, se coloca uno adelante y uno atrás. Hay algunos DEA que son pediátricos, pero la verdad muy poco he visto acá en Perú, y en los adultos que sí nos dice, ¿no? Nos indica colocar uno arriba, colocar uno abajo, por ejemplo, la parte del pecho, la parte de arriba de la derecha, cerca de lo que es la escápula, en la parte de abajo, bajo la tetilla, o en la parte, pues, casi terminando las costillas, la parte izquierda. Siempre hay que cerciorarnos de que la persona esté seca, porque es electricidad lo que vamos a pasar, entonces es mucho más peligroso, ¿verdad? Podemos producir quemaduras o heridas. Encendemos el DEA, como acá menciona, o a veces es un botón rojo nada más, o tiene este signo universal de encendido, apagado, o nos dice ahí power, ¿no? A veces tienen rasuradores, algunos DEA, y podemos ayudar también porque es difícil cuando hay muchas vellosidades, o simplemente pues ya los parches están preparados y colocamos los parches donde nos indica, parte derecha superior, parte izquierda inferior, para poder empezar. El DEA va a realizar un análisis, nosotros prendemos y solito va a decir analizando, o en inglés o en español, y a veces simplemente está escrito acá, vamos a leerlo, o nos va a decir analizando, y nos va a decir si se recomienda, no se recomienda, o preparar para la descarga, no preparar, etc. Y ahí vamos a saber. Si nos dice preparar o se recomienda, colocamos este botoncito de la misma descarga eléctrica, o a veces ahí nos dice no eléctrico o descarga, etcétera. Entonces nosotros colocamos, presionamos ese botón. Al realizar el realizar la descarga, nos alejamos. Siempre la maquinita el día nos va a decir alejarse, iniciando descarga. Todos los que están alrededor se alejan porque la electricidad pues, puede producir alguna lesión a las demás personas. Recuerden eso. No responde, realizamos siempre seguimos con nuestro RCP. 2 minutos y siempre realizar nuestra evaluación, recuerden, ¿ok? Cada 2 minutos, hasta que llegue el personal. Este es un ejemplo y este es un videito que también les he compartido en su material de trabajo. No se olviden. Con el video, ojo, sin joyas, no piel mojada. Y ahí nos dice, miren, parche 1, parche 2. Colocamos y ahí nos está diciendo, ¿no? Conectado, no conectado, analizando. Y ahí nos va a decir, analizando, nos va a decir, no tocan porque ya está habiendo un tema de electricidad. Si nos dice que no, seguimos con nuestro RCP. Si nos dice que sí, ahí dice, se alejan y empezamos nuestra descarga. Despejen y colocamos el botoncito de descarga. Y después ya nos dice descarga administrada y seguimos con nuestro RCP. Y ahí seguimos si es que el DEA pues nos dice otra vez, ¿no? Continuar con la descarga, otra descarga o continuar con el RCP, pues seguimos con el RCP, no hay ningún problema, ¿ok? Siempre tener en cuenta justamente esa lectura del DEA. Bueno, y estos son los casos que ya vamos a ver, lo que ya nos ha dado la hora, 9:30. Así que, a ver, quiero ver qué me han puesto acá. Dice, a ver, esperen un segundito mientras voy poniendo esta imagen para poder leer sus preguntas. A ver, dice, bueno, a ver, vamos empezando desde, siempre, si lo encontré, lo logré, listo, lo encontré, ya. Me imagino que ese es el material, ¿no? Ya, el braquial, ok, el pulso, perfecto. Perfecto. ¿Qué son triglicéridos altos? Ya, es parte del colesterol. Ustedes cuando se sacan un perfil lipídico le decimos hay colesterol y triglicéridos. Dentro del colesterol está colesterol bueno, colesterol malo y un conductor transportador de colesterol. Y los triglicéridos son aquellas grasas, digamos, que se dan a partir de los carbohidratos, como les mencionaba. Pan,
papa, lo que nosotros acá en Perú, yuca, camote, arroz, fideos, todos esos carbohidratos se van luego a transformar en grasa, que son los triglicéridos. ¿Qué más? A ver si lo encontré. Perfecto, si lo encontraron, parece muy bien. El braquial es más rápido, sí, pero recuerden que es más en los bebés, o a veces se puede dar. Y recuerden que el encontrar el pulso es rápido, en menos de 10 segundos. Es más, yo les diría en 5 segundos nada más tienen que encontrar ese pulso. No, los que sufren esa enfermedad pueden tomar café o les hace daño. La hipertensión, se ha llegado a estudios, ¿sabes?, en donde se demuestra que el café en sí no es dañino para lo que es la hipertensión, no produce lo que es hipertensión. Tiene efectos beneficiosos siempre y cuando no sea en exceso, todo en exceso es malo, ¿ok? Ahora que está de moda el vape, cigarros eléctricos, ¿causaría daños? Sí, causa daños, en especial el sistema respiratorio y sistema cerebral. Buenas noches. ¿Dónde se pellizca o estímulo doloroso? En el pecho. En la parte, ustedes vean su esternón, que muchas veces lo he mencionado, que está entre las costillas, al costadito, cualquiera de los dos costados pueden hacer el estímulo doloroso de pellizcar. Si la persona tiene un infarto, ¿cuál es la mejor manera de actuar? Recuerden el RCP. El infarto, tengo que evaluar mi pulso, mi respiración, va a estar inconsciente. Va a estar inconsciente mi pulso, respiración. Si no hay, rápidamente mi RCP. Para los bebés son solo dedos, ¿cuántos? Dos. Los dos dedos que utilizo para ver mi pulso, para poder palpar esos mismos dos dedos, es lo que yo voy a utilizar también, ¿ok? En caso de atragantamiento por manzana en un bebé de 1 año. Ya, lo que es atragantamiento lo vamos a ver en la otra clase, en lo que es de Hemlich, para ver, y en un niño pues es con dedos, en 2 dedos también, ¿no? Vamos a ver entonces los casos prácticos, para que no nos gane mucho el tiempo. Permiso, René. Sí, claro. A ver, dime, René. Muchas gracias, doctora. Quisiera tocar solamente 3 puntos de los cuales usted ha hablado acerca del RCP. El médico de mi empresa en alguna oportunidad nos dijo que sí es recomendable hacer el RCP a la altura del pecho, siempre y cuando nosotros estemos ya acostumbrados a eso, ¿no? Porque al hacer mucha fuerza, que son prácticamente unos 5 centímetros de hundimiento que tenemos que hacer, a veces nos podemos exceder y podemos romper costillas. Entonces, lo que él recomendaba que si es que somos poco diestros, hacerlo en la altura del estómago. Segunda intervención, para el tema de las compresiones, usted me decía que son de 100 a 120 minutos, Por minuto. por minuto, ¿verdad? Entonces, eso puede ser muy agotador. Entonces, lo Sí. recomendable sería que estén 2 personas, una frente a la otra, porque como eso va a ser automático, prácticamente uno saca la mano y el otro ya está poniendo la mano. Entonces, si lo hacemos de uno al costado del otro, vamos a perder tiempo en hacer el cambio. Entonces, lo recomendable sería frente a frente, los 2 brigadistas que van a estar en esa intervención. Y tercera, para el tema del collarín. Un instructor anteriormente nos explicaba, nos decía muchas veces, nosotros en la calle no tenemos un collarín. Entonces, si hemos visto que la zona cervical no ha sido expuesta, no ha habido un golpe en la cabeza, lo que podríamos hacer para material, porque hay que ingeniárselas en la calle o en nuestra vida diaria, Claro. ponía el ejemplo de los gorros. Ahora que, por ejemplo, muchos usamos un gorro en la mañana durante el día, metemos el lado de la cabecera, hacemos como una especie de rollito y queda solamente el lado de la visera. Esa visera se encoge, se pone a la altura del cuello y se puede de repente, para que tenga inamovilidad, amarrarla de repente haciendo una pequeña soguita con un polo o algo que tengamos y podemos ahí hacer un collarín temporal, ¿no? Eso bueno, otro instructor, ¿no? Lo recomendaba y lo ponía como ejemplo. Eran las 3 intervenciones que quería acotar. Muchas gracias. Está bien, René, perfecto. Exacto. Bueno, también soy médico ocupacional, también veo de trabajos y justamente, pero si estamos solos, ¿qué hacemos? Y es algo que siempre les he dicho, si ustedes están solos, generalmente estamos 2 o 3 evaluadores, ¿no? Que nos pueden apoyar, uno al costado del otro, uno al frente del otro para poder evaluar. Acuérdense siempre que es al costado, nunca es encima. Pero si estoy solo, tengo que hacer mis 100 a 120 reanimaciones, mis 100 a 120 compresiones por minuto, que es en 2 minutos seguidos, recuerden, de 200 a 240. Y lo tengo que hacer, lamentablemente, y yo les he hecho hacer a mis trabajadores
porque sí o sí se va a dar esa situación en la que yo esté sola en mi trabajo, con mi paciente, con mi víctima familiar, etcétera, y voy a tener que hacerlo. Yo siempre les pongo en casos, en todos esos casos en los que se me puede dar. Si estoy solo, estoy acompañado, si la persona tuvo esto, si tuvo quemadura en el cuello, si no le puedo palpar, que se va a dar y es como un simulacro que siempre tenemos que tener en cuenta. En caso del collarín, sí lo vamos a ver más adelante, el tema de la colocación y que como me mencionaste, el tema alternativo, ¿no? Que tenemos que ver sí o sí cómo solucionar. Perfecto. Todas las clases sí son grabadas. ¿Qué más me comentaste? Creo que eso era lo básico, ¿no? Recuerden el tema del atragantamiento, lo vamos a ver más adelante en la maniobra de Heimlich. Ahorita estamos viendo RCP, el uso del DEA y lo que hemos visto adelante de una manera introductoria, signos vitales. No se olviden, ¿ok? Vamos a ver la resolución del caso. Quiero que vean, ¿ok? El caso práctico. Dice, a ver, te encuentras en casa, ustedes están en casa y justamente de repente llama desesperadamente tu vecina, una mujer adulta mayor, en la puerta gritando que su marido le ha dado un infarto, ¿no? Entre comillas le ha dado un infarto porque supuestamente se tocó el pecho y se cayó. Llegas y encuentras a tu vecino tumbado en el suelo, inmóvil, no responde a tus toques, o sea, no responde a tu llamado, está inconsciente. ¿Qué hago después de ver que está inconsciente? Su pulso y su respiración. Correcto, perfecto. Y si de repente mi pulso, yo voy a ver el pulso, ¿no? Del vecino, pero no le encuentro el carotidio. Pierdo, no sé, ya pasaron 15 segundos, bajo a ver otro, de repente el radial, otro, o ya, mejor empiezo mi RCP. ¿Qué harían ustedes? Se hace el RCP. Exacto, iniciamos, perfecto. Recuerden que rápido, 5 o 10 segundos tenemos que encontrar. Si no la encontramos, ya no hay, entonces inicio mi RCP. Exacto, RCP de inmediato. Perfecto, muy bien. Lo primero siempre es su paz, nunca se olviden de eso, nuestro paz. Es algo que creo que había leído por ahí, son 30 compresiones. Cuando yo hago mi con respiración son 32, 30 compresiones, 2 respiraciones. Y si hay 2 personas, como justamente me había mencionado René, yo hago mis compresiones de 30 y la otra persona hace 2 ventilaciones, ¿no? Y así me voy intercalando quizás. Pero si estoy sola, o hago yo mis 30 compresiones, 2 respiraciones, o mejor, lo que yo recomiendo es seguir con mis compresiones de 100 a 120 por minuto. ¿Ok? Que es seguido 2 minutos, nunca se olviden. Vamos a verificar, hay pulso en la ingle, que sí es el femoral, o el hueco popliteo, o la arteria pedal, se descarta hasta el último lobo de RCP. No descartamos, recordemos, es decir, vamos a buscar nuestro pulso, pero si ya pasaron más de 10 segundos, no voy a seguir buscando. No sigo buscando porque significa que ya no hay, o sea, por más que yo busque, no hay pulso, empiezo mi RCP. Es que es el tema de mi sentido común. O sigo buscando mi pulso, lo cual pues en el más intenso, digamos, el que me debió, el que debí sentir inicialmente, que es el carotidio, no hay, me voy a buscar otro que es el menos intenso, voy a perder más segundos, 10 segundos más. Recordemos la primera clase que dije, mientras más rápido iniciamos nuestras maniobras, más porcentaje de supervivencia. Recordemos eso, ¿ok? Entonces tengo que actuar rápido. Busco mi pulso, no hay pulso en la primera, no hay pulso en la segunda, perfecto, ya, no pierdo tiempo, empiezo con mi RCP. Entonces verifico que respira, abro la vía aérea, recuerden la vía aérea, ¿cómo abrimos? ¿Qué maniobra utilizamos? En la parte del cuello, exacto, mire ya, el carotidio está en la parte del cuello, como les dije, y en la diapositiva está. La vía aérea, ¿cómo abrimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué maniobra utilizamos? La que nos ayuda a ver, pues, la glotis, ¿se acuerdan que la lengua caía hacia la parte... La glotis? Levantamos el mentón. Frente al mentón, La exacto. tracción, frente al mentón. Hay 2, ahí lo mencionaste. Una es la frontomentón y en caso que haya una lesión cervical es la tracción mandibular, exacto. Entonces vamos a utilizar rápidamente el frontomentón y vamos a ver que de repente así nada más haciendo esa maniobra se va a liberar y va a empezar a respirar normal. Pero si no, empezamos nuestra reanimación. 32 o las seguidas de 100, 120, nunca se olviden de eso, ¿ok? Y la maniobra, recuerden, miren, no doblamos codos, y es algo que no se olvide, no doblamos codos, y ahí lo van a ver en los videitos, por favor, no se olviden, ¿ok? Este es otro casito un poco más largo,
Dice así: estando en el aeropuerto, a punto de irse de vacaciones, contemplas que una persona joven de 35 años con sobrepeso considerable se lleva las manos al pecho y tras tambalearse acaba cayendo al suelo, se desmaya. En los aeropuertos suele haber un DEA, como menciona ahí, gritas pidiendo ayuda y verificas que no responde y no notas, ves ni oyes que respire. No responde, está inconsciente y no respira, por lo tanto no hay pulso. Rápidamente, ¿qué hago? RPC. RPC. Y después, bueno, es un aeropuerto. Pido a alguien por ahí que llame pues al servicio médico o pido a alguien que llame a la ambulancia, llame a los bomberos. ¿Qué más hago? Que pido que traigan el DEA, que es el desfibrilador automático. El desfibrilador. Exacto. ¿Cómo coloco ese desfibrilador o qué hago? Son dos parches que tiene, uno hacia el pecho y uno lateral. Exacto, muy bien. Nos va a decir, ¿no? El mismo desfibrilador, pero rápidamente, yo utilizo primero el desfibrilador, después el RCP, o primero el RCP y después el desfibrilador. ¿Cómo harían? Creo que en el momento RCP, y después Primero el RCP. RCP primero. Exacto, muy bien. Perfecto, así intervienen bastantes, la verdad. Mucho gusto que intervengan así. Primero el RCP y después nuestro DEA. Y el DEA nos va a identificar, ¿verdad? El desfibrilador nos va a identificar si es necesario o no utilizarlo, porque a veces, como mencioné, hay una sistolia, es decir, no hay pulso, no hay nada. Entonces nos va a recomendar que no, seguimos con nuestro RCP. No es que el DEA nos dice, no es recomendable y ya lo dejamos, no es recomendable, pero yo sigo con mi RCP. Recuerden siempre eso, ¿ok? La solución, como se ve acá, mandamos a alguien, siempre a nuestro PAS, que llamen a los servicios de salud, si hay en el aeropuerto, o que vengan los bomberos, etcétera. Realizamos nuestro RCP, alguien trae el DEA, lo aplicamos y el mismo DEA pues nos va a decir, ¿no? Colocamos los parches, como había dicho, pecho, parte derecha arriba, parte izquierda abajo. Es como que hacemos una línea, o el mismo DEA nos va a indicar dónde colocarlo. En los niños es uno adelante y uno atrás, recuerden, ¿ok? Y vamos y nos va a analizar. El mismo DEA, al analizar, recuerden, nosotros nos alejamos. Siempre decir, aléjense, porque si no puede causar alguna lesión en la otra persona. Y después de eso nos va a decir, ¿no? Si se recomienda descarga, o a veces también nos dice, analizando, se encontró fibrilación ventricular. Bueno, ustedes sí que es eso, pero sí se recomienda. Entonces ya, perfecto. Pongo mi botón de descarga y realizo esa descarga para poder después ver, ¿no? O sea, evalúo, veo que todavía no hay pulso, no hay respiración, continúo mi RCP. Y después la misma DEA, el mismo dispositivo me va a decir, se recomienda descarga, otra descarga. Entonces me alejo, presiono botón y otra descarga, y después de que dice descarga realizada, nuevamente mi RCP, y así vamos haciendo nuestro RCP juntamente con nuestra desfibrilación, ¿no? Eso es básicamente lo que es RCP y el uso del DEA. Y recordemos atragantamiento, maniobra de Henry, lo vamos a ver en otra clase. ¿Okay? He visto que me han estado preguntando. Exacto, a mí. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que nos hemos pasado de tiempo hoy porque es un poquito más largo el tema del RCP. Los videos están en su material de clase, ábranlos, guíense mucho de lo que es el AJA. Necesito que ustedes mismos practiquen, así como se han visto o han palpado su pulso carotídeo, háganlo también haciendo la maniobra, en especial de las manitos, cómo lo van a hacer del RCP, dónde van a colocar las manos y cómo van el ritmo, 1, 2, 3, 4, siempre, nunca se olviden de eso, ¿ok? Bueno, eso es todo por Doctora, ahora. Dígame. Una pregunta. Doctor, el RCP son 240 compresiones por 2 minutos sin parar. 200 a 240, correcto. Sin parar, doctora. Sí, es cansado, es bastante cansado, y lo he hecho yo misma. Es bastante cansado. Ok, doctora, gracias. Pero recuerden que es 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, evalúo. Y lo tengo que hacer, pues lo hago. Y como mencionó justamente René, puedo tener una persona al lado que me ayude, perfecto. Tendría esa ayuda, ¿no? Pero si estoy sola, pues vamos a hacerlo sola.